Giselle Santana, que es trabajadora del INTI, es delegada de arte, me va a aclarar ella eso. En principio, Giselle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Día de la Trabajadora del Estado en este caso. Gracias, muchas gracias. Nos costó muchísimo recuperar este día, pero bueno, acá está, lo estamos celebrando. ¿Estás haciendo uso del derecho a no trabajar en el Día del Trabajador del Estado? Por supuesto, para que sufra Dordi, estoy ahora caminando, mirando vidrieras y haciendo compras tranquila, cosa que en la semana no tengo nunca posibilidad de hacer, así que sí, lo estoy disfrutando. Además, los derechos se defienden ejerciéndolo también, así que en buena hora. Giselle, bueno, contanos un poco, antes de meternos con el tema de esta novedad que venimos como anticipando de la fusión del INTI, contanos qué derecho garantizan ustedes desde el INTI. La verdad que me sorprende y me encanta la pregunta, porque vos sabés que el lema de nuestra agrupación ENATE, de la Blanca Violeta Granate, es soy estatal, mi trabajo son tus derechos. Y me parece que es algo que hemos perdido, que en la batalla cultural, digamos, ¿no? La idea de que justamente el Estado está para garantizar derechos a la mayoría de la población. Y desde el INTI hacemos eso de varias maneras. Te diría que lo primero que garantizamos es el derecho a la soberanía, porque promovemos la industria nacional. Y la industria nacional es soberanía, es construir soberanía. También garantizamos el derecho al consumo justo, porque como nosotros somos custodios de los patrones nacionales de medida, somos los que podemos decirte que cuando te pesan, no sé, en el supermercado, lo que compras, eso efectivamente son los kilos que dice que son, ¿no? Si traes un kilo de papas, lo pesás en la balanza del supermercado y esa balanza está certificada y calibrada por el INTI, que es el único que puede hacer ese trabajo porque tiene los patrones nacionales de medida. Y si esto lo llevas a lo macro, también garantiza el comercio justo en términos, por ejemplo, de las exportaciones. Los granos que salen del país, bueno, esas balanzas enormes de los puertos las certifica, las homologa el INTI. Y por último, yo creo que el derecho más importante que garantizamos es el de la seguridad de la población en el consumo de productos de origen industrial, porque el INTI es el que certifica y garantiza la calidad de todos los productos, pero de lo que se te ocurra, o sea, de todas las ramas de la industria con las que trabajamos en INTI, de la que tenemos de cada una un centro de investigación y desarrollo, nosotros certificamos la calidad de esos productos. Creo que son derechos muy importantes y que cuando se ataca a organismos como el INTI, no solamente se ataca a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado, sino que se ataca a toda la población quitándole esos derechos que les garantizamos con nuestro trabajo diario. Pensaba mientras describías estos derechos que garantizan desde el INTI que contado así, podemos dimensionar por qué un gobierno como el de Javier Milei decide ir contra organismos como el INTI. O sea, es una decisión que tiene un sentido para este tipo de gobiernos. Sí, totalmente. Yo creo que es subestimar al gobierno, creer que solo son locos, digamos, ¿no? Que hacen maldades porque son crueles. Me parece que hay, no tanto en el presidente, que parece alguien, digamos, con bastantes dificultades, sino más bien en los que realmente gobiernan. Hay un proyecto político muy claro que están llevando a cabo, bueno, a palos, ¿no? Y con la complicidad de muchos. Que es justamente terminar con todo vestigio de soberanía nacional, ¿no? Recolonizar este país, reprimarizar la economía. Entonces, en ese punto, destruir al INTI es terminar de darle un tiro al corazón de la industria nacional. También atacar el sistema científico y tecnológico del país, lo mismo, porque se convierte en un país subdesarrollado, donde no hay ciencia, donde no hay tecnología, ataca la salud pública, la educación pública, las universidades, todo lo que ha caracterizado a este país.
Entonces creo que ahí hay un debate político muy de fondo entre los que defendemos el Estado porque defendemos un proyecto de país soberano y con derechos para las mayorías populares, y un gobierno que quiere justamente todo lo contrario. La discusión está en ese punto. Giselle, y en estas horas veíamos también una serie de organizaciones y de referentes del sector privado manifestándose en defensa del INTI, dimensionando también que los va a afectar a ellos también, ¿no? Directamente. Absolutamente, mira, nos vimos la publicación, nos enviaron desde la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología más de 3.000 declaraciones de apoyo de diversas entidades privadas, organismos científicos, tecnológicos, de personalidades referentes. La verdad es que nos impresionó. De hecho, nos enteramos que a la propia Secretaría de Industria y Comercio fue la UIA a plantear que no avanzaran en la centralización del INTI, que no avanzaran en el desguace. Infinidad de cámaras empresarias de pymes que se pronunciaron en defensa del INTI. En su momento, cuando el INTI quería ser cerrado por el gobierno en el proyecto original de la ley Bases, hasta el clúster de empresas de Vaca Muerta se pronunció en defensa del INTI, porque el INTI realmente cumple una tarea fundamental sin la cual la mayoría de las empresas de este país no podrían exportar, porque no podrían alcanzar los estándares de calidad que requiere competir en el mercado mundial y los avances tecnológicos que solamente puede brindar el INTI, que tiene una cantidad de profesionales recontraformados y especializados para ayudar y asistir técnicamente a las pymes que si no alcanzarían, no tendrían esas posibilidades o ensayos que realizamos en nuestros laboratorios, muy accesibles, justamente pensados para las pequeñas y medianas empresas. Entonces hay ahí todo un arco de organizaciones y de cámaras empresarias que están manifestándose en defensa del organismo. ¿Y el decreto ya está? ¿Ya aparece la decisión, la formalización de qué sería la fusión, el desmantelamiento? ¿Cómo aparece? Como centralización, pero en realidad el decreto todavía no se publicó. Lo que ocurrió es que nos citaron a la Secretaría de Industria y Comercio, que es de donde depende el INTI, ¿no?, dentro del Ministerio de Economía, y nos plantearon que, que estaba el proyecto final del Ministerio de Desregulación respecto de las modificaciones para el INTI. Ellos aclaran que esto es una decisión unilateral de Sturzenegger. El Ministerio de Economía no está de acuerdo con la centralización, tampoco las autoridades de INTI, a pesar de ser funcionarios de este gobierno, han rechazado la centralización. Solo es Sturzenegger el que está como obsesionado con la destrucción del INTI y de todas las regulaciones que el INTI lleva a cabo para defender a la población, ¿no? Para que pueda consumir segura. Sturzenegger todo este tiempo, día por medio, publican en el boletín oficial la baja de ciertas regulaciones. La última del día de ayer, el control de las pilas. Pilas que tienen metales pesados, que pueden ser cancerígenas, que pueden tener fugas peligrosas para la salud de la población, que es muy difícil el descarte de esas pilas. Hay que tener mucho cuidado porque son materiales de residuos muy peligrosos. Bueno, todo eso lo desmanteló de un plumazo ayer el ministro Sturzenegger, así que a partir de ahora, buena suerte para todos nosotros cuando compremos pilas, baterías, que no nos exploten en casa porque nadie las controla. Ay, qué tremendo. Es tremendo, es que de verdad es tremendo porque el INTI es un escudo técnico y sin ese escudo técnico no tenemos quien nos defienda, y es realmente peligroso. Y la intención de este ministro de destrucción del Estado es centralizar el INTI, es decir, eliminar la autonomía, la autarquía financiera del organismo, el carácter federal, porque estamos en todo el territorio nacional. No se trata de promover la industria acá en la General Paz, se trata de promover la industria en todo el país y de defender a la población en todo el país. Pretenden eliminar eso degradándonos a una simple dirección nacional. Básicamente, te diría,
nos disecan, ¿no? Nos dejan, nos sacan la sustancia, el corazón del INTI, que son los centros de investigación y desarrollo y esa autarquía financiera que nos permite tener un diálogo cotidiano con la industria, que es parte de los consejos directivos de nuestros centros de investigación y desarrollo. O sea, el INTI es un organismo público-privado, perdería ese carácter, se convertiría en una oficina más dentro de un ministerio, abonando a la burocracia a la que dicen combatir, porque se perdería esa interacción dinámica y cotidiana con la industria, sin duda infinidad de puestos de trabajo y las capacidades de INTI. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con esos técnicos que además están formados, que tienen presencia territorial, que tienen vínculos con los distintos sectores? ¿Qué pasa con esa gente? Si el decreto sale y el INTI se centraliza, sin dudas va a haber despidos masivos. Eso nos lo dejaron muy claro en la Secretaría. No tenían aún un número o un porcentaje que les hubieran exigido, pero no hay manera porque vos degradás a tal punto un organismo y lo achicás tanto que por supuesto te va a sobrar el personal. De hecho, estaban analizando la posibilidad de decirle a las provincias que si les interesaba el INTI lo absorban y que si no se cierran todas las sedes del interior. O sea, una crueldad. Sí. Y además algo que en este momento es imposible porque por un lado desfinancian a las provincias robándoles la coparticipación y por el otro le quieren revolear por la cabeza que se hagan cargo del INTI, ¿no? Desde los institutos, de esos centros y sedes de extensión que están en todo el país. Nosotros recién contábamos la experiencia de la Dirección de Agricultura Familiar, que en Misiones teníamos 77 técnicos que trabajaban en territorio con las comunidades campesinas, con una cantidad de sectores y que los desaparecieron. Exacto. Olenia, que teníamos 40 trabajadores en distintos puntos de la provincia, con una temática también muy sensible, como es el embarazo adolescente no intencional, y borraron el programa. Y es mentira que las provincias se pueden hacer cargo y absorber esas políticas públicas. Es que además es perverso, porque yo me pregunto entonces, el gobierno nacional, ¿de qué se tiene que ocupar? Porque si de todo se tienen que ocupar las provincias, ¿qué es el país? Si no son las provincias, no entiendo, es como, realmente me parece que, viste, con cada cosa hay que ir como más atrás para decir, no, pará, ¿qué es esto? Y entonces que el gobierno nacional solo paga la deuda al FMI y timbea, no entiendo, o sea, es realmente perverso ese mecanismo, porque además profundiza las desigualdades que ya son tremendas en nuestro país, un país que aunque se diga federal es profundamente unitario, y esto profundiza esas desigualdades. Lo que vos decís, nosotros hemos trabajado con nuestros técnicos y profesionales en Chaco, por ejemplo, con desarrollos propios de INTI con equipos para potabilizar el agua, yendo al impenetrable, a analizar aparte el arsénico en el agua, a promover, digamos, el derecho a tener agua potable mediante un desarrollo propio del organismo, con nuestros técnicos, con nuestros profesionales, y bueno, todo eso se pierde, todo eso se pierde de un plumazo simplemente con un decreto que después celebran en Twitter y que parece que no ocurriera nada. Detrás de eso, como bien vos decías, se pierde el derecho, por ejemplo, de las adolescentes a tener salud sexual y reproductiva y no reproductiva, fundamentalmente. Se pierde el derecho de los agricultores, de los campesinos de la economía familiar a tener asistencia técnica del Estado. Son derechos los que se pierden. Totalmente. Pensaba en esto de que hay que como explicar todo de nuevo también, ¿no? Porque hay un avance en el medio de algunos sectores que celebran la crueldad, celebran y siguen convalidando hasta con el voto. Cuando hablas de técnicos, ¿qué tipo de técnicos son los que trabajan en el INTI? ¿Qué profesiones trabajan en el INTI? En INTI la mayoría del personal es personal profesional de carreras, digamos, de ciencias duras, ingenieros, químicos, físicos, eso es como lo que más abunda, bueno, biotecnólogos, bioquímicos, en general de ciencias exactas, matemáticos, porque se hace bastante estadística. Esas son las profesiones que abundan. Después hay muchas profesiones orientadas a la cuestión social también, porque se ayuda mucho a las
cooperativas o pequeños emprendimientos, pequeñas y medianas empresas en las cuestiones, digamos, de asesoría también en la gestión, ¿no? De cómo gestionar además una empresa. Entonces, bueno, hay compañeros que son economistas, sociólogos, también hay profesionales que trabajan con la cuestión de la propiedad intelectual, bibliotecarios, porque hace falta también, ¿no? Una recopilación del conocimiento, de normas, etcétera, etcétera, para el trabajo en INTI. Después hay todo un porcentaje también muy importante de compañeros que son técnicos, ¿no? Técnicos en química, los técnicos de laboratorio, los que en general hacen los ensayos, la tarea más cotidiana de la prestación de servicios de los laboratorios. Todo un sector administrativo que es el que más golpeado está siendo, porque en general, viste que con el conflicto en el Garrahan también, es como son todos administrativos, no sirven para nada, como, bueno, de vuelta, en esto de repensar todo, ¿qué son los funcionarios que están diciendo esto sino administrativos? O sea, no se dedican a administrar el Estado, no entiendo por qué tanto odio, porque realmente ellos también son administrativos, están administrando el Estado al servicio de otros intereses, seguro, eso lo podemos discutir, pero se dedican a eso. Y además es imposible sostener un organismo, y un organismo como el INTI, tiene un sector administrativo que también tiene una capacitación muy específica, porque las cosas que se hacen en INTI requieren de un enorme conocimiento. Por ejemplo, pensá que nosotros tenemos que exportar patrones o tenemos que exportar materiales de referencia, a veces son sustancias que son peligrosas, tenés que saber qué trámites tenés que hacer en la aduana, la gestión de permisos, de fitosanitarios, tenés que gestionar financiamientos externos de diferentes organismos, de diferentes instituciones. No es un trabajo rutinario, digamos, de la administración de cualquier lugar, de cualquier ministerio, de cualquier oficina. Tiene algunas competencias muy específicas para la cual nuestros compañeros y compañeras del área administrativa están recontra capacitados. Y todo el sector de auxiliares, ¿no? Auxiliares de laboratorio y también el personal que, aunque en este momento está tercerizado, que hace la limpieza, que hace la maestranza, pero hasta ese personal tiene que ser capacitado en INTI, porque imagínate lo distinto que es limpiar una oficina que limpiar un laboratorio de microbiología. No podés hacerlo igual. Entonces todo el mundo en el INTI requiere un entrenamiento, digamos, y una capacitación muy específica. Nadie sobra, ni su trabajo está de más. No se puede pensar que se puede centralizar y que cualquier otro compañero que sea administrativo en el Ministerio de Economía puede hacer el trabajo que hoy hacen nuestros compañeros de finanzas en INTI, porque eso no es cierto. Totalmente. Además pensaba un poco en esta animosidad que tiene, por lo general lo tienen casi todos los gobiernos con los trabajadores del Estado, porque nos han puesto, ha sido un proceso de estigmatización sostenido, hay que decirlo también en el tiempo. Lo que se vive ahora es como el sumum de ese proceso, pero los trabajadores del Estado somos los que sobrevivimos gestión tras gestión, y tenés que, en algunos casos son los que garantizan que algunos que llegan a administrar el Estado con cargos que son también temporarios, no terminen llevándose puesto todo, digamos, ¿no? Yo te diría que en algunos casos, que en la mayoría de los casos, te diría que en la mayoría de los casos, porque realmente, por más que es cierto que este gobierno es el que tiene un discurso más violento contra los trabajadores del Estado. De hecho, ha dicho que nos odia y que es cruel con nosotros, lo cual es cierto, damos fe, el presidente tiene razón, es cruel con los empleados públicos, pero en general se ha violentado a los trabajadores del Estado más que en el discurso, porque hubo otros gobiernos que tuvieron otro discurso respecto del Estado, el Estado presente y demás, pero en los hechos, con salarios siempre muy bajos, con un nivel de precarización laboral increíble, contratos de monotributo, contratos anuales, o sea, compañeros y compañeras, nosotros pasamos a planta permanente. Yo después de 16 años de trabajo en el Estado, en la última gestión ahora de Alberto Fernández. 16 años de contrato, eso no existe en el sector privado, nos dicen que somos privilegiados. Vos trabajás en una empresa privada, registrado, ¿no? Por supuesto, a los 3 meses sos efectivo. Acá, contratos
todos los años renovando el contrato a ver si seguís trabajando, una situación de precarización que después aprovechan los gobiernos más de derecha para despedir masivamente sin que les cueste un peso. Totalmente. A trabajadores que por ahí tienen 20 años de antigüedad. Entonces, se ha maltratado mucho al trabajador del Estado, se ha degradado mucho también las políticas públicas. Entonces, a veces es difícil defender cuando hablamos de la educación pública y la gente te dice, sí, pero las escuelas se caen a pedazos, tienen ratas, los pibes comen porquería. O sea, es cierto. Entonces me parece que hay que hacer coincidir el discurso con la acción. Totalmente. Lo más importante para revertir este proceso es hacer coincidir el discurso con la acción y que efectivamente lo que digamos después lo llevemos a cabo y lo pueda vivir y lo pueda sentir la mayoría de la población, que efectivamente diga, sí, el Estado me garantiza derechos. Pues sabes que aprovechando esta consigna de ATE que marcabas en el comienzo de mi trabajo, tus derechos, nosotros decíamos empezar a visibilizar que nuestro trabajo son nuestros derechos también y empezar a visibilizar lo que nos costó como pueblo, como sociedad, conquistar esos derechos. O sea, no es cualquier cosa. Que alguien esté garantizando el derecho, en nuestro caso decimos el derecho a la comunicación, es una conquista, no solo mía como trabajadora, sino una conquista colectiva. Y empezar a volver también a hacer visible cada una de estas cuestiones, me parece. Pero bueno, Giselle, queremos agradecerte un montón este tiempito aquí en la radio de la universidad y aprovechar también este día. Qué lindo que estés paseando mirando vidrieras, porque eso no se le regala a nadie. No, totalmente. No le vamos a regalar la alegría ni el disfrute, no van a poder con nosotros. Eso no se lo vamos a regalar. No le regalamos nuestro día y no le regalamos la alegría también de estar luchando y defendiendo algo que sabemos que es justo. Totalmente. Mil gracias, y ojalá no aparezca ese decreto. Seguimos haciendo fuerza para que eso no pase. Ojalá, vamos a hacer todo lo posible nosotros desde acá y desde todo el país. Así que abrazo a mis compañeros y compañeras ahí en todo el país que también la están peleando a full. Un abrazo, Giselle, hasta luego. Abrazo, gracias. Giselle Santana es delegada de ATE en el INTI. Y a propósito de esta fecha también, día de les trabajadores del Estado, y esto que decía ella, el gobierno de Milei quiso con un decreto borrar el día no laborable para los trabajadores del Estado y se consiguió sostenerlo, por eso ella podía charlar con nosotros desde su paseo mirando vidrieras, aprovechando y haciendo uso del derecho a tener un día no laborable como trabajadora del Estado, y ahí describiendo un poco también esto que es parte de lo que me parece que tenemos que seguir visibilizando, que qué derecho garantizamos los y las trabajadoras en todos los lugares, y particularmente en los lugares que están siendo muy atacados, muy estigmatizados, los lugares del Estado que vienen a desmantelar, que pretenden reestructurarlo para seguir beneficiando solamente a un sector. Bueno, está en disputa claramente eso, ¿no? Así que ahí conversábamos un ratito con ella y ojalá ese decreto no aparezca. Hay una fecha límite para que el decreto aparezca, que tiene que ver con las facultades delegadas del Congreso de la Nación al presidente Javier Milei, que cae el 8 de julio, por lo que estamos mirando ahí. Así que falta poco y esperemos que no se materialice ese proceso de centralización y de alguna manera ir de eliminación de un instituto tan importante como el INTI. 17:38.